Yo no sé si ustedes están contentos, pero yo sí. ¿Verdad? Es una combinación durante la adoración y la alabanza que viene el temor de Dios, pero viene la gracia, después viene el favor, viene el amor y viene la libertad. Las cosas más preciadas del Señor. Y hace un mes yo prediqué de Israel y la iglesia como una sola familia. Conchita predicó hace 8 días sobre la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino a la tierra y vino a posarse en medio de nosotros para que nosotros tuviéramos ese poder de ser testigos. No poder para hacer dinero ni poder para hacer prodigios y milagros, sino que para ser testigos de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el poder más grande, el poder de la resurrección, el poder de la vida eterna, el poder de la libertad, el poder de movernos en amor, en misericordia, para que la unidad del cuerpo de Cristo florezca y podamos cumplir y limpiarnos de todo para estar listos para este tiempo y para estar purificados, limpios y sin arrugas, sin mancha, porque el día está cerca. Amén. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos en el tiempo que estamos ahora. El tiempo pasado ya pasó. Es importante que lo conozcamos, pero es importante el día de hoy y también es importante lo que viene. Y Dios en su palabra que dice que Él desde el principio, Él quiso que nosotros conociéramos el futuro para prepararnos. Y en este tiempo, el Señor quiere que estemos totalmente enfocados en el único, en el verdadero, aquel que nos ha redimido. Miren, no hay otra cosa en la cual podemos poner ese fundamento. No hay otra cosa. Así que hoy, hace 5 años, yo prediqué la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Y el Señor me dijo, mira, tenés que volver a hablar de eso. Porque es importante para este tiempo, primero sabiendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Y Él fue enviado a nosotros para redimirnos. Y entonces, antes de empezar y enfocarme en esas 2 parábolas y terminar con el precio que Jesucristo pagó tanto por los judíos como por la iglesia, como los gentiles. Entonces, si nos enfocamos en eso, entonces vamos a entender, porque déjenme confesarles algo. Poco a poco uno va siendo permeado por el amor de Cristo y llegando al entendimiento y la revelación de realmente cuál fue el precio y cuál fue el sacrificio que Él pagó. Yo decía, no, pues que como es el Hijo de Dios, ¿verdad? Así, ¿quién no? ¿Verdad? Si es el Hijo de Dios, pues va a tener los superpoderes, el superhéroe, y va a poder hacer a todos sin dolor y va a aguantar. Pero cuando uno entiende que Él aquí en la tierra era hombre como nosotros, y fue ungido por el Espíritu Santo, y cuando fue bautizado y el Espíritu Santo posó sobre Él, le dio el poder a Él para que como hombre Él pudiera andar en el Espíritu que Dios derramó por Él y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y cuando Conchita habló de que ese Espíritu realmente, en Hechos 1:9, cuando dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Las parábolas que Jesús hablaba eran parábolas que estaba escrito antes de que Él iba a hablar en parábolas por 2 razones. Uno, para que unos entendieran y otros para que otros no entendieran. Curioso, ¿verdad? Pero las parábolas tienen un misterio escondido ahí, tienen algo que nosotros tenemos que estudiarlas para que la palabra sea revelada y que eso nos dé a nosotros una pauta y la certeza
de lo que vale la sangre de Cristo. Así que voy a hacer 3 preguntas hoy. No voy a pedir que me las contesten ahorita, sino que es para que meditemos en el transcurso del día, de las semanas, de los años que nos quedan. Porque eso es lo que nos vamos a estar enfrentando el día a día. ¿Qué es lo más valioso para mí? ¿Qué es lo más valioso para mí? ¿Qué es lo que cuido más? ¿Y a qué le dedico más tiempo? Esas 3 preguntas se las voy a dejar a usted para que ustedes se las lleven y día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, uno se vaya preguntando eso. Como, ¿a qué dedica el tiempo libre? ¿Verdad? ¿A qué dedico el tiempo? Y ustedes mismos se van a ir contestando. Entonces, esa revelación que Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él le dijo, esa revelación no te la ha dado ni carne ni sangre, sino que te la dio mi Padre que está en los cielos. Y esa revelación es tan importante porque sobre ese fundamento de esa revelación es que estamos aquí. Y cuando las revelaciones se malentienden, ¿verdad? Dicen que la revelación se puso sobre un hombre. No es posible que un hombre pueda cargar con toda la revelación de Dios, ¿verdad? Por eso hay confusión de que Pedro era realmente sobre él cayó la revelación. Pero sobre la revelación fue que el evangelio fue puesto, no fue puesto sobre ningún hombre. Ninguno de nosotros podría cargar con esa revelación tan grande. Así que la otra revelación, bueno, que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre y que encontramos ese espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre. Y después viene esta revelación para este último tiempo. ¿Quién es Israel y quién es la iglesia? Y entonces vamos a entrar de lleno a esto. Entonces, antes, yo no sé si ustedes, pero yo no tenía la revelación por qué Israel estaba, por qué Israel existió, sino que es hasta este último tiempo que en el 14 de mayo de 1948, cuando Israel se convirtió en una nación y empezaron a cumplirse visualmente delante de nuestros ojos todas las profecías para este tiempo. Entonces, ese cumplimiento es un parteaguas entre antes de que Israel fuera una nación y después que Israel ya es una nación formada. En el año 70, cuando Tito, hijo del general Vespasiano, que era el que fue a destruir, oigan, en el año 70. Y desde ese entonces Israel fue esparcido sobre toda la tierra. Y se cumplieron las profecías de que fuera esparcido. Y delante de nuestros ojos ahora todos conocemos la diáspora del regreso de todos los judíos a Jerusalén, a Israel, a la tierra prometida, la tierra que Él había prometido. Entonces, antes de empezar, todavía no he empezado, pero antes de empezar, creo que abran su Biblia en Hebreos 11:1. Esto ya lo he enseñado yo otras veces cuando estudiamos el libro de Hebreos. Y Hebreos 1:1 dice, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, pero en estos postreros días, dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Tenemos que entender las profecías antiguas, pero de ahí en adelante, todo lo que Cristo habló, todo lo que Cristo profetizó, todo lo que Cristo le reveló a Juan para que Juan se lo dijera a las iglesias, es que Jesucristo es el profeta de este tiempo. Así que vamos a ver cuál es el destino profético de Israel y el destino profético de la iglesia. Son los dos pueblos que Él unió y estos dos pueblos se hacen una sola familia, pero tienen un mismo destino con diferente vía.
Y quiero que vayan a Daniel 9, 24 al 27. Hoy no vamos a hablar de escatología ni de la 70 semana de Daniel, pero quiero hablarles este fundamento de cuál es el camino de Israel. Daniel 9, 24 y 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, esa es la última semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Solo voy a puntualizar algunas cositas. La prevaricación es la mentira. Poner fin al pecado, expiar la iniquidad, es cuando Cristo vino a morir. Y eso, cuando dice ahí que la ciudad se destruirá, se cumplió la profecía de lo que les acabo de decir en el año 70. Y desde ahí, del año 70 hasta la fecha, Israel no tenía patria, eran apátridas, no tenía un lugar, pero se cumplió eso. Y sabemos que el desolador es el anticristo, y que sabemos que sobre ese desolador vendrá Cristo a hacer justicia. Jeremías 37. Oigan esto, Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, a ese día. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea que Israel va a ser librado. Israel va a pasar un proceso. El proceso nuestro es otro. Pero ¿qué nos dice a la iglesia? Y vamos a ver que Dios le dice a la iglesia y al pueblo de Israel cosas semejantes que ahorita las vamos a ver. Hay cosas distintas, pero hay cosas que son parecidas. Dice, ¿qué le dice la 1 Corintios 15, 52 a la iglesia? Va a haber un tiempo de gran tribulación para Israel, pero a la iglesia dice, según 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa es la promesa para la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, miren pues, el Señor mismo, Él no va a mandar un intermediario a que nos venga a recoger. No va a mandar al ayudador, no va a mandar un ángel, sino que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, no va a sonar una trompeta humana, un shofar humano, sino que la trompeta va a ser de Dios. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él para siempre. Vamos a ir entrando a la parábola de el tesoro escondido y la perla de gran precio. Fíjese que cuando uno acepta al Señor por primera vez,
uno no sabe si la Biblia es una fábula, si la Biblia es una parábola, si la Biblia es una metáfora o si la Biblia es una alegoría. Uno sencillamente creyó, pero si cuando uno lee dice, y seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Mucha gente cree que eso es una fábula o que es una metáfora. Pero cuando uno no conoce al Señor, y por eso conocer la palabra aumenta nuestra fe, porque la fe viene por el oír y la palabra es la que nos sostiene. Cristo es la palabra, Cristo es la verdad. Entonces, cuando entendemos de que no es una fábula, la fábula es algo que generalmente es ficticio, inventado, y que es algo fabuloso en su expresión y en su contenido, pero no es verdad. Es algo fantasioso. Y por eso las fábulas se las dan a los niños, pero también nos las dan a los adultos, ¿verdad? Pero el Señor usó parábolas para cumplir una profecía que en este tiempo, o con el tiempo que Él iba a venir, Él iba a hablar en parábolas. Y parábola se diferencia de las otras porque tiene un contenido espiritual verdadero con cierto misterio para que alguien lo entienda y para que alguien no lo entienda. Entonces, ¿quién es el que va a entender eso? Es el que busca, el que la lee, el que la estudia y el que le saca el jugo a esa parábola para entender lo que Dios quería decirnos. Porque dice, a vosotros, a ustedes y a nosotros es que nos envió esta palabra. Y hay una gente que no la va a entender. No la va a entender porque las cosas se disciernen espiritualmente y no en la mente. Entonces, una parábola es una comparación. Para quiere decir a la par de. Es un paralelo en que Él va a hacernos entender una comparación entre una cosa y la otra, para que nosotros entendamos. Hoy sí vamos a Mateo. Hasta ahorita empieza la prédica, disculpen. Dice Mateo 13:44, perdón, 13:44. Mateo 13:44. Pongamos atención que dice, Él está comparando el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que definir qué es el reino de los cielos. Se está comparando el reino de los cielos semejante a un tesoro, pero que está escondido y está en el campo, ¿verdad? El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces tenemos que definir qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el lugar en el cielo en el cual hay un rey. Y ese rey tiene un reino que él gobierna, que él es el rey, en el cual va a tener súbditos que él ha llamado para que vengan a ese reino. Pero también hay un reino terrenal que también Cristo está en control, tanto del reino de arriba como el reino de abajo. Pero transitoriamente, durante todo este tiempo, este lugar en la tierra ha sido coaptado por Satanás, el rey de las tinieblas, que es el que está en este tiempo. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales y reinos de maldad en las regiones celestes que gobiernan la tierra. Y nosotros somos ciudadanos del reino, pero que estamos temporalmente en la tierra. Entonces, tenemos que entender esa parte. Vamos a ir definiendo una por partes. Ya definimos que el reino de los cielos es el reino de Dios arriba y en la tierra.
Pero también tenemos que entender que cuando Jesús viene, tanto en Mateo como en Marcos, dice, el reino, cuando Él se presenta con ellos, le dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces Cristo también es el reino. Cristo es el verdadero reino, porque dice el reino de los cielos. Nunca antes había dicho alguien eso. Hasta que Él vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, la otra parábola, fíjense que estas son las dos parábolas más cortas, pero van juntas. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. La misma comparación. El reino de los cielos, primero a un tesoro escondido y después semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una, no dice muchas, dice una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué relación tienen estas parábolas y cómo poder entenderlas? Entonces vamos a ir definiendo cada una de ellas. Y para eso la definición tiene que salir de la misma Biblia. Porque yo me puedo inventar y decir, bueno, pues a mí me parece que el tesoro escondido es Dios y Cristo. Es el tesoro más grande. Y podría sonar bonito. Pero ¿será que eso está diciendo esta parábola? Dice, todos sabemos que es un tesoro. Un tesoro, generalmente los tesoros están escondidos, no cualquiera encuentra un tesoro. Son valiosos, pero pocas veces se encuentran. Un tesoro tiene diferentes cosas, tiene oro, plata, piedras preciosas, monedas, tiene de todo. Pero la perla es una sola. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es cada cosa? Y en la misma Biblia está escrito para que no nos confundamos. Mateo 13:37. Todos se recuerdan tal vez de las parábolas más conocidas, es la parábola del sembrador. Revela que el Hijo del Hombre, aquí ya sabemos quién es el Hijo del Hombre, que es Jesús. Sembró la buena semilla y dice aquí, el campo es el mundo y las semillas son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Este es hablando también de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, obviamente, si ya tenemos esta definición, el tesoro no puede ser ni Cristo ni el Evangelio, porque ni Cristo ni el Evangelio han estado escondidos nunca. Cristo nunca ha estado escondido, ni el Evangelio tampoco. El Evangelio ha estado caminando. Y el hombre tampoco puede ser ese pecador que encuentra el tesoro, ni Cristo puede ser el tesoro por varias razones. La número 1, y vamos a ponerle versículo a cada cosa. El pecador no busca ni encuentra a Cristo. Nadie de nosotros fue a buscar a Cristo y dijimos, así que la verdad que soy malo yo, soy pecador. Y entonces a mí no se me ocurrió jamás eso. No sé si a ustedes, ¿verdad? Tal vez habrá alguno que se cansó del pecado. Pero dice, el pecador no busca ni encuentra a Cristo. Es Cristo el que nos encontró a nosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si nosotros estábamos muertos, ¿ustedes creen que un muerto o un pecador en bancarrota podría comprar a Cristo y comprar la salvación? No. Dice la palabra que Él nos amó a nosotros primero, que Él nos encontró. Miren, Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que
se había perdido. No fuimos nosotros los que lo fuimos a buscar a Él, Él fue el que vino. Y Dios en su sabiduría, en su saber, también en su sabiduría y su soberanía, Él escogió a Abraham de una tierra pagana, de Ur de los Caldeos, para de ahí hacer una nación para Él. Y ahorita vamos a ir viendo lo que Dios ha dicho de Israel y lo que Dios ha dicho de la iglesia. Éxodo 19, del 5 al 6. Éxodo 19, del 5 al 6. Dice, si ahora me obedecen y cumplen mi pacto, serán mi especial tesoro, mi propiedad exclusiva. O sea que cuando alguien es propiedad exclusiva, se refiere a hijos entre todas las naciones. Aunque toda la tierra, dice él, me pertenece, pero yo escogí a Abraham. Y le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Y Abraham obedeció y eso le fue contado por justicia. Como Cristo no había venido, su fe le contó como que si Cristo hubiera venido a él. Y le dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En la Biblia solo a dos pueblos le dice que son nación santa, tierra escogida y sacerdocio santo, que es a Israel y a la iglesia. Y lo vamos a ver más adelante. A la iglesia le dice, esto le dijo a Israel. Ahora, en Primera de Pedro le dice a la iglesia, eso ya lo sabemos, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que proclamen las grandezas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Me van siguiendo? Ahora, en Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10, ahí repite lo mismo. Ustedes lo pueden buscar y lo pueden leer. Dice exactamente lo mismo con una diferencia. Una pequeña, gran diferencia. Dice, y reinaremos sobre la tierra con Él. Fíjense qué promesa que después de habernos sacado, de habernos hecho reyes y sacerdotes, vamos a reinar sobre la tierra. Miren, el milenio, mucha gente que cree que el milenio es metafórico, ¿verdad? Y hay un dilema entre si la Biblia se interpreta 60, 60, 70, 80 o 100% literal, o se tiene que interpretar metafóricamente hablando de cosas que son espirituales, naturales, o cómo interpretar. Pero si ya nos han probado que Cristo, todas las palabras proféticas de Cristo, que Cristo iba a venir, que nació de una virgen, que nació en Belén, que iba a venir y que iba a venir a rescatar, todo eso ya lo vimos. ¿Eso es metafórico o es literal? ¿Pasó o no pasó? Entonces, si está hablando de un reino milenial y si está hablando de que reinaremos juntamente con Él, que Él va a venir en la nube, que va a venir por nosotros, claro que suena como a fábula cuando Pedro, Juan y Jacobo estaban viéndolo en Hechos 1, que Él fue arrebatado. Claro, si usted a un recién convertido le cuenta eso, va a decir, este se fumó algo, porque eso a mí me parece una fábula. Pero miren, en la medida que vamos conociendo la palabra,
En la medida que vamos conociendo al Padre, en la medida que vamos conociendo al Hijo y en la medida que el Espíritu Santo nos permea para tener la revelación, el entendimiento y el discernimiento para saber qué es una fábula, qué es una parábola, qué es una metáfora o qué es una alegoría. Entonces, el propósito de esto es que nos acerquemos más a Cristo, que nos acerquemos más al Padre, que entendamos el precio que se ha pagado porque nosotros estemos hoy aquí felices y contentos, riéndonos, entendidos en los tiempos en el que estamos viviendo y entendidos qué es lo que está pasando con Israel, con Ucrania, con lo que está pasando y con lo que viene. No podemos sacar la geopolítica actual de la palabra del Señor. Porque hay dos tiempos, un tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, y un tiempo cronos, que es el tiempo nuestro, que nosotros medio podemos entender. Pero Dios tiene control del tiempo cronos y del tiempo kairos, y nosotros no tenemos control de ninguno de los dos. No tenemos control de ninguno de los dos. Entonces, Deuteronomio 14:2. Dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí y luego le cambió nombre. En ninguna parte de la Biblia Dios llama a la iglesia su tesoro o a Israel la perla. No podemos argumentar con Dios por qué escogió a Israel ni por qué envió a Jesús a salvarnos a nosotros. Solo no podemos decir, bueno, ¿y por qué se le ocurrió que Israel, pues? ¿Qué argumento tengo yo para decirle, mira, pero tampoco le puedo decir, ¿y por qué tú gastaste tanto en derramar la sangre de Cristo por nosotros? Tampoco le puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué cosa tan grande? El Hijo de Dios fue enviado por nosotros. Entonces nos tenemos que sumergir en el valor que esa transacción tiene. Lo más valioso para nosotros, ¿quién es? Uno dice, bueno, nuestros hijos, nuestra familia. Pero si eso fuera cierto, no hubiera tanto divorcio. Si eso fuera cierto, no hubieran tantos niños abandonados. Si eso fuera cierto, no hubiera tanta pedofilia. Si eso fuera cierto, no hubiera tanto ataque a los niños. No hubiera tanto ataque a la mujer. Si el matrimonio y la familia es lo más importante, ¿por qué creen ustedes que hay tanto ataque a la mujer y a la familia y a los niños? Y desafortunadamente, hombres, oigan esto. Hombre, el diablo nos usa a nosotros, a hombres, para atacar a la mujer, para atacar a los niños y para destruir el matrimonio. Así como lo ven, les puedo dar estadísticas de divorcios a nivel mundial, de divorcios a nivel en Guatemala, y todo lo que implica el destruir a la familia, que es lo más preciado para Dios, sí, es lo más preciado. Para nosotros también, nosotros en el fondo decimos, bueno, yo lucho por mi familia, lucho por mis hijos. ¿Se acuerdan? A nosotros nos tocó ir a una conferencia a Boston, Massachusetts, hace mucho tiempo, y yo estaba estudiando mucho a Darrell Miller, que es un escritor que él anda viajando por todo el mundo y anda viendo ese fenómeno del ataque constante a la mujer en todas las culturas de la tierra. ¿Y por qué la mujer es denigrada? ¿Por qué la mujer es atacada? ¿Por qué la mujer es puesta en segundo plano? Ya no digamos en segundo plano, ¿verdad? Y entonces empecé a revisar todas las estadísticas y encontré algo que Jesús les dijo.
más le valdría a uno de vosotros ponerse una soga en el cuello y atarla a una piedra de moler, tirarla al lago o al mar para que uno se hunda con esa piedra. Y el día que me tocó ir a Israel, nos mostraron, mire, esta es una piedra de moler, una piedra como de este tamaño, que tenía donde se amarraba un lazo. Y entonces, imagínense que, y Jesús les dijo, cualquiera de vosotros que fuera piedra de tropiezo para uno de mis pequeños, ahí se puede referir a los pequeños, a los niños, porque después viene lo de los niños, pero también se puede referir a que nosotros seamos piedra de tropiezo para alguna otra persona, por nuestro testimonio. Entonces, cuando yo vi esa piedra, yo entendí esa parábola, cuando vi esa gran piedra, ¿verdad? Pero bueno, Salmo 135:4. No, ese ya lo dije, ¿verdad? Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí y luego le cambia el nombre, ¿verdad? Entonces, sabíamos poco de Israel, ¿cierto? Hasta ahora Israel todos los días aparece en todas las noticias, con verdades y con mentiras. Con verdades, que los que sabemos la verdad, y con mentiras de todo lo que los medios andan diciendo. Pero a Israel, ¿cómo se le llama? Ya vimos que después vamos a concluir que el tesoro escondido es Israel, pero a Israel se le dice el reloj de Dios, la medida de Dios, la higuera, todo lo que ha pasado, está pasando y pasará. Va a estar implícito Israel casi siempre en todas esas cosas. Múltiples profecías que hayan sido cumplidas, y la más notoria ya se las mencioné, 14 de mayo de 1948. Durante mucho tiempo el pueblo estuvo cautivo, oprimido por todos los reinos. Mire, el descubrimiento de América fue en 1492. ¿Cuánto fue? El 12 de octubre de 1492. Nosotros tenemos poquito tiempo de haber sido constituidos con la mezcla que ya sabemos, europeos con la gente local. Pero todos somos guatemaltecos, todos somos sudamericanos, tenemos una identidad, tenemos una cultura, y todas las culturas tienden a pasar por diferentes periodos de sufrimiento, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis tribulación, ¿verdad? Inclusive a los cristianos. Mas no temáis, dice, porque yo he vencido al mundo. Entonces, como parte del cumplimiento profético, nosotros podemos decir, bueno, hemos sufrido 200 años de lo que ustedes quieran, pero si ustedes hacemos la cuenta de la persecución de Israel, cuando en las profecías de Daniel, cuando Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías, capítulo 15, y le dice que ellos iban a estar bajo cautiverio 70 años. Pero no solo fue ese cautiverio, después regresaron y sabemos toda la historia, pero ellos tienen 2600 años de persecución, ¿verdad? Y entonces, ningún otro país, ninguna otra raza ha tenido holocaustos como el de Israel. Yo sé que han habido masacres en África, en todos lados, y si ustedes leen la historia de a cuánta gente mató Mao Zedong, Stalin, cuánta gente murió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ustedes pueden buscar en una diapositiva que ahí cuánta gente ha matado primero Mao Zedong, Lenin, Hitler, y hay otros ahí en una gran fila, millones, y no lo sabemos. Y entonces ahorita tenemos a todos los socialistas y comunistas con bandera de ese lado que quieren poner la Agenda 2030, que está en contra de los niños. Si ustedes ven, la Agenda 2030 está dirigida a la familia y a los niños. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿Viene de Dios?
Tenemos que estar listos, vigilantes, como vigías, para estar cuidando a nuestra familia, la iglesia y nuestro país. Mateo 15:24, Jesús dijo: no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa ¿de quién? De Israel. Entonces, ese tesoro escondido ha sido reclamado, escarnecido, comprado, restaurado, libertado. Todo el mundo quiere ir a agarrar Jerusalén y hacer con Israel como que fuera la tierra de cada uno. Todas las naciones se están volviendo contra Israel. Muchos otros países han matado miles de gente y ustedes lo pueden investigar qué cantidad, lo que ya les mencioné. Miren, la guerra de Siria empezó el 15 de marzo del 2011. Según la ONU, 306.887 muertes hasta agosto del 2027. ¿Ustedes sabían eso? ¿Quién ha dicho una palabra por esa masacre? Que se están peleando entre ellos mismos por la intervención rusa en Siria. Y nadie dice mucho. Pero Israel defendiéndose y ataca los puntos y ahora no paran. El antisemitismo antes del 7 de octubre del año pasado estaba más o menos 4 veces más de lo que antes era, y ahora, según las estadísticas, está 7 veces más antisemitismo a nivel mundial. Entonces, ¿qué nos dice eso? Tenemos que estar despiertos porque en algún momento tenemos que tomar partido en lo que vamos a hacer. Rusia invadió Chechenia, hubo masacres de niños y familias enteras. Ustedes métanse a Google y ustedes lo pueden buscar. ¿Y sabían ustedes eso? Y Putin como que sin nada, ¿verdad? Mateo 23, 37 al 39. Mateo 23, 37 al 39. Jesús llora y se lamenta por Jerusalén. Dos veces que yo me recuerde, si ustedes saben otra, pues me la dicen. Cuando Jesús lloró. Aquí llora y se lamenta. Cuando Lázaro murió, él lloró y todos dijeron, miren cuánto le amaba. O sea, las dos veces que Cristo lloró fue una por Jerusalén y la otra por Lázaro, que fue el que él resucitó. Entonces Jesús llora y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise, dice, juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí tu casa será desolada y desierta. Ya lo vimos, pasó en el año 70. Jesús lo profetizó antes de que eso pasara. Porque os digo, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, su segunda venida. Entonces, sabemos que los judíos tienen vendados sus ojos y que ellos van a ser despertados. En 1900 se calcula que habían 5,000 a 10,000 cristianos en Palestina, en la tierra. En 1900, cuando todavía Israel no era Israel. Le habían puesto el nombre Palestina, ustedes ya saben por qué tiene ya ese nombre. Y ha ido creciendo y se calcula que en la actualidad hay unos 350,000 cristianos nacidos de nuevo en Israel. Tenemos un amigo
que se llama Javier Montenegro, argentino, que vino a Guatemala a entrenarse en el CETECA. Y su hija nació aquí, nació en Shela y le puso de nombre Shela a la hija, ¿verdad? Y él está en Israel. Y ustedes se recuerdan que pasamos un video aquí que en la casa de él cayó un misil en su casa y no estalló. Y Llaves de Sion ha venido apoyando el evangelismo a través de Javier Montenegro en Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice: id y predicar el evangelio a todas las naciones de la tierra, en Jerusalén, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Entonces, Israel ha sido reclamado, ha sido libertado, porque ahorita ya son una nación poderosa. Y eso fue profetizado en Ezequiel 36 y 37. Pero después de esa profecía viene Ezequiel 38 y 39, donde se habla de lo que probablemente estamos nosotros a las puertas en el origen empezando Gog y Magog, que el rey del norte venga y agarre todas las naciones que se van a levantar inicialmente contra Israel, y después dice la profecía: todas las naciones de la tierra irán contra Israel. Entonces, ahora, ¿qué le dice Cristo a la iglesia a través de Romanos 11, 25 y 29 a la iglesia primitiva? Este es Pablo hablando y les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Pablo se está refiriendo a ese misterio del tesoro escondido, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que la iglesia no sea totalmente restaurada, recuperada, limpiada, luego todo Israel será salvo, dice la palabra. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. Eso está escrito en Isaías 59, del 29 al 21. Y solo Pablo lo vuelve a decir. Entonces, si decimos que hay 18 siglos de persecución para Israel, pero ya vimos que son más de 2500 años. Y entonces, así como compró el campo, también compró la perla. La similitud es que compró el campo y compró la perla. Dice, Primera de Pedro 1, 18 y 19, esto lo sabemos de memoria. Sabiendo que fuisteis rescatados, esto le dice a la iglesia o a la perla, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vieja manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro y plata, sino que con la sangre, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, fíjense la trayectoria que llevamos. Ahora vamos a Malaquías 13, 17. Vamos a ir mezclando una con otra. ¿Qué le dice a la iglesia? ¿Qué le dice a Israel? Y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré. Y acabamos de leer que a Jacob dice que va a pasar por eso, pero al final todo Israel, pero cuando se refiere a todo Israel, no es a todo Israel, sino que se refiere a un remanente, a todo el remanente.
Porque cuando leímos Apocalipsis, que estudiamos Apocalipsis, vimos que 2/3 partes van a ser de 9 millones, 10 millones, póngale, que hay ahorita de judíos en Israel. 2/3 se van a ir en esos 7 años de la gran tribulación. Pero Él va a rescatar a un remanente. Cuando Moisés, a través de Dios, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de 400 años, recibió las tablas y regresó y encontró el desastre que estaban adorando al cordero de oro, al becerro de oro. Dios hizo algo ahí. Y cuando entraron a la tierra prometida, ¿qué fue lo que hizo Dios? Un porcentaje, todos me vas a separar a los menores. ¿De cuántos años eran? Como de 20. Y solo esos van a entrar. ¿Y los demás? O sea, Dios es justo y va a hacer justicia, ha hecho justicia y va a seguir haciendo justicia. Y Dios no tendrá por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Él sabe específicamente qué hemos hecho. Entonces vamos a ir terminando con la siguiente parábola. El reino de los cielos es semejante a un mercader, ya la vimos. El hombre o el mercader no es el hombre pecador que encontró a Cristo, porque la Biblia dice que el pecador no busca a Dios, ya lo vimos, y no tiene nada que vender, ni mucho menos algo que comprar. Romanos 3:10 dice, no hay ni un justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y el Salmo, oigan esto, miren pues, Salmo 14, a mí se me había olvidado por completo. Salmo 14, 2 al 3. Oigan esto. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido y no hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. 2 veces, o sea, Romanos y aquí, en el Salmo. Entonces, tenemos que entender que no es el hombre el que busca a Dios. Cristo vendió todo, o Cristo hizo todo para comprar, primero para encontrar el tesoro escondido, y luego para comprar a la perla de gran precio. Segunda de Corintios 8:9. Oigan esto, Segunda de Corintios 8:9. Ya sabéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Primera de Pedro 1:18 y 19. Ya se los había leído, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres. Apocalipsis 1:5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Dice que nosotros, la iglesia, no ha sido puesta para la ira de Dios. Antes el castigo caía sobre la oveja, sobre el sacrificio, pero en el nuevo pacto el castigo de nuestro pecado cayó sobre un solo cordero que quita el pecado del mundo. Así que nosotros ya no podemos ser condenados, porque Él ya pagó el rescate por nuestra libertad y somos justos e inocentes de todo cargo.
Hay una ley en varios países donde nadie puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces, ¿verdad? Hay una película, si ustedes ven ahí, que una mujer mata a su esposo y la juzgan, y después se dan cuenta que el esposo no estaba muerto, y la quieren juzgar otra vez por eso, pero ya no se puede, porque ella ya había salido de la cárcel, ya había pagado el precio. Y Isaías 53:5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan, oiga bien, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué características tiene la perla? La perla sufre una metamorfosis así como la oruga. La oruga era fea, es un gusano, y después se convierte en mariposa. Y la perla que nosotros ya conocemos no es la perla de la que Cristo está hablando. La perla es un molusco sin forma, fea, ligosa, como una babosa, ¿sí? Y está metida dentro de una ostra que está en lo profundo. No tan en lo profundo del mar, 30 metros, lo que el mar tiene en algunas cosas. Está dentro de una oscuridad. Pero Dios no va a venir por el molusco, sino que Él va a venir por la perla preciosa, por la iglesia redimida. Fíjense que esa perla se forma porque cada vez que entra dentro de la ostra una partícula que quiera comerse a la ostra saca una sustancia que se llama nácar, y ese nácar va formando la ostra después de mucho tiempo. Y nadie se cuelga una ostra. Yo nunca he visto con alguien, una mujer con una ostra aquí, ¿verdad? A Helen le gustan las perlas, ¿verdad? Y entonces, pero nunca la he visto con una ostra o con una ligosa aquí, ¿verdad? Porque es algo, las perlas son lo más preciado. Miren, las parábolas son tan lindas, y yo los invito nosotros con el grupo de hombres estudiamos todas las parábolas, y estudiamos las parábolas apocalípticas, porque Dios quiere revelarnos cosas preciosas, guardadas. Entonces, miren, esa perla se va puliendo solita, se va puliendo con ese nácar. Y ustedes saben cuál es el lugar del mundo más famosa para las perlas. Es en el Golfo Pérsico, a unos kilómetros de Israel, así. Entonces la parábola les decía, miren, ¿quién conoce a un sembrador? ¿Ustedes tienen algún amigo que sea sembrador? Ahorita no, pero sí conocemos a otro tipo de gente. Las parábolas nos dicen cosas que podamos ver. Antes todo el mundo sabía que era un sembrador porque todos sembraban. Antes cada quien hacía su pan. Entonces sabían que era el pan y la levadura. Sabía que el pan era leudado por la levadura y crecía. Y en la parábola de la mujer y las 3 medidas de levadura, habla del evangelio que se reproduce y se multiplica. Pero también la levadura
tiene una connotación más de pecado, cuando Jesús les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Tenemos que cuidarnos de la religiosidad de la iglesia. Tenemos que cuidarnos de la apostasía que van a hacer de la iglesia. Tenemos que cuidarnos de la herejía que van a hacer de la iglesia. Tenemos que cuidarnos de toda la confusión que va a venir en este tiempo. Sabiendo quién es Israel y quién es la iglesia y quién es Cristo y quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleva a toda verdad. Y el que al Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre.